Muy buenas tardes, grupo número 6. A nosotros nos tocó el tema del tutor en la educación semipresencial. La modalidad a distancia en la práctica educativa. ¿Qué significa ser docente cuando se está frente a un alumno? ¿Cómo se define su función? ¿De qué modo se distribuyen los diferentes roles? Estas son preguntas que se han hecho en el transcurso del tiempo, de toda la educación. Cómo cada día el maestro, el docente o el tutor puede llegar a cambiar, como nos lo decía la lectura. ¿Cómo puede llegar a cambiar todo esto? ¿Cómo puede llegar a dar una clase, a llegar a los alumnos? Bueno, el docente en la modalidad a distancia entra a asumir un rol diferente. Este rol ha tenido como cierta discusión entre varios autores, si es tutor, si es asesor, si es orientador. En la lectura que estamos tomando se escoge el tutor como el título. ¿El tutor qué es? El que ejerce una autoridad que en defecto de la paterna o materna se confiere para cuidar de la persona y los bienes de que aquel por minoría de edad u otra causa no tiene completa capacidad. Esa es la definición, la cuestión semántica, la definición que se da en el diccionario. Los autores la orientan más, algunos autores tienden a utilizar más este concepto de tutor, puesto que se da un acompañamiento como con responsabilidad hacia el alumno, hacia el estudiante, perdón. Asesor, persona que da algún consejo o información sobre temas de su competencia. Solamente le da como esa información, lo induce como al tema que se va a tratar. El orientador informa a alguien de lo que ignora o desea saber. Aborda el tema desde un inicio, teniendo en cuenta qué es lo que desea aprender el estudiante. Por eso es que algunos autores como Mayo, como Beatriz Fonich, se orientan hacia ese concepto. Bueno, el rol del tutor. Entonces, en la lectura, pues, algunos autores como Beatriz Franco, ella lo describe como el tutor que brinda apoyo temporal a los estudiantes con el fin de permitir en el espacio real o virtual que estos ejecuten su nivel justo de potencialidad para su aprendizaje. Edwin Lidman, el autor, él lo define como que el tutor, además de acompañar, debe ser un especialista en su disciplina. De esta manera separa a esta figura de la del administrador didáctico. Entonces, pues anteriormente, o sea, aquí el tutor ya no juega básicamente un papel de docente, ya viene a ser tutor porque es aquella persona que está encaminada como a orientar y a darnos unas bases para que nosotros ejerzamos nuestro propio autoestudio, por así decirlo. Ya aquí los actores, pues somos directamente nosotros los que estamos percibiendo ese conocimiento que nos está transmitiendo. Teniendo en cuenta esas nuevas características, que ya la educación pasa de ser en un aula de clase, pasa de tener de hacer una preparación de clase para tener los alumnos frente al docente, ya la interacción con el alumno va a ser ocasional en la modalidad a distancia, en la modalidad virtual, ya la interacción va a ser únicamente por el sistema. Entonces, el rol de tutor ha ido evolucionando de acuerdo a cómo se ha ido implementando esta nueva modalidad. Inicialmente, en el marco de materiales didácticos responsables de la cuestión formativa del estudiante. Los materiales didácticos eran los que suministraban, eran la herramienta básica con la cual los estudiantes desarrollaban su aprendizaje.
En los años 80, ya con el surgimiento de la psicología del aprendizaje, para el modelo constructivista, apoya la construcción de conocimientos y de procesos reflexivos, en general de la comprensión lectora en particular. Ya no solamente es el uso del material didáctico, sino ya es apoyo en la lectura, ya es apoyo en la reflexión. Actualmente con la psicología cognitiva, el aprendizaje, y que es el aprendizaje significativo, como lo indica su nombre de aprendizaje significativo, ya no solamente es a apoyarse en material, a leer, a criticar, sino a tomar el conocimiento que le dé, que tenga algún valor para el estudiante. Hay unas variables que afectan las intervenciones del tutor. Estas variables son el tiempo, la oportunidad y el riesgo. Entonces acá es donde entra como a jugar básicamente el tutor, entra como a autoevaluarse. El tiempo, ¿por qué? Porque el tutor no sabe si el estudiante va a venir a clase, si de pronto lo va a poder contactar por teléfono o por correo. La oportunidad, porque de pronto pues él entra a pensar que bueno, estoy perdiendo una oportunidad de dar un conocimiento, y el riesgo que pues entra la deserción. Ya entonces, teniendo en cuenta estas tres variables, el tutor pues llega a la conclusión de que de pronto en qué estoy fallando, qué me hace falta o qué debo hacer para motivar ese aprendizaje. Esto en cuanto a algunos autores definían que entre docente y tutor a nivel pedagógico no existía ninguna diferencia porque prácticamente cumplían la misma función, pero en la modalidad a distancia se corren estos riesgos que no se corren normalmente en la modalidad presencial. Según Daniel Prieto y Francisco Gutiérrez, es quien sabe sobre un tema y enseña a los estudiantes a aprender las respuestas correctas. Asesor pedagógico es cuando se pone en práctica el interaprendizaje. Aprender no significa enterarse, sino apropiarse activamente del conocimiento. Y para terminar, entonces, las conclusiones que sacamos. La primera conclusión es que podemos decir que no existe un modelo generalizado para definir el rol de tutor, o el rol, la función que tiene el tutor. Bueno, lo que tenemos claro es que ya sea tutor, asesor o orientador, la función o la actividad que hace es mediador pedagógico en la actividad de la educación semipresencial, ¿sí? Ya sea que el orientador que emita el conocimiento o el asesor que le dé al estudiante un proceso, o el tutor que se ha identificado más o se ha definido más como el que acompaña y es el que hemos tomado o el que hemos optado. Esta es la definición que hemos optado más en Colombia, pues, o nosotros, para definir a la persona o al docente que nos está educando y nos está contribuyendo en esa educación. El tutor, no solo el tutor, sino también nosotros como estudiantes en la modalidad semipresencial, corremos con el prejuicio de que el tutor trabaja menos por el hecho de no asistir al aula o a la facultad, y que el estudiante, el egresado como nosotros, tenemos una calidad o un nivel educativo más bajo el que lo hace presencial. Por eso lo es.